Colapinto acaba de hacer lo impensado. Exigió el despido de un ingeniero, y Briatore lo apoyó sin dudar. ¿Desde cuando un novato tiene más poder que media escudería? Esto no es solo una interna. Es una guerra silenciosa dentro de Alpine que puede volar todo por los aires. La tensión en Alpine volvió a explotar. Esta vez, el epicentro tiene nombre y apellido: Franco Colapinto. En un momento clave de su desarrollo dentro del equipo, el joven argentino ha dado un golpe sobre la mesa. Franco no solo está cansado de las dudas internas, sino que ahora exige medidas concretas. Según fuentes cercanas al entorno del equipo, Colapinto ha pedido directamente la salida de uno de los ingenieros responsables de su monoplaza. ¿El motivo? Falta de apoyo, comunicación y confianza técnica en momentos críticos. Pero lo más sorprendente no es su reclamo, sino quien lo respaldó sin titubeos: Flavio Briatore. La historia que hasta hace unas semanas parecía impensada, hoy es una bomba que recorre los pasillos de Enstone. Franco Colapinto, quien llegó a Alpine envuelto en promesas de futuro y con la bendición de un Briatore cada vez más involucrado, decidió dejar de callarse. Durante los últimos meses, Franco acumuló señales claras de desgaste con parte del cuerpo técnico, pero en especial con un ingeniero en particular que, según afirman desde medios cercanos al paddock, habría mostrado actitudes de desinterés técnico y falta de compromiso estratégico en momentos clave. El argentino no se quedó callado. En una reunión interna, pidió de forma directa la desvinculación de ese miembro del equipo, algo que normalmente sería considerado una falta de protocolo para un piloto joven. Pero esta vez no. Esta vez, Colapinto encontró en Briatore un respaldo absoluto, que lejos de frenar su reclamo, lo utilizó como argumento para enviar un mensaje interno: o se alinean todos con Franco, o se bajan del barco. Lo que más sorprendió no fue la exigencia de Colapinto, sino la reacción casi inmediata de Briatore. Flavio, conocido por no temblarle el pulso cuando se trata de imponer disciplina dentro de sus estructuras, no solo respaldó al argentino, sino que dejó en claro que cualquier tipo de sabotaje, por mínimo que parezca, iba a ser considerado una traición directa al proyecto que él mismo está construyendo en Alpine. Lo curioso es que este ingeniero no era un nombre menor dentro del equipo, sino alguien con trayectoria en la categoría y con cierto peso político. Sin embargo, para Briatore eso no fue impedimento. En una frase que se filtró desde adentro del equipo, se le escuchó decir: si alguien cree que puede frenar a Colapinto desde adentro, está firmando su salida solo. Ese respaldo público y privado no solo dejó sin aire a muchos dentro del garaje, sino que posicionó a Franco como un piloto que ya no ocupa el lugar del aprendiz, sino del que impone condiciones. Porque si hay algo que Briatore dejó claro, es que este no es un experimento, es un proyecto con nombre y apellido, y ese apellido es Colapinto. Lo que generó aún más tensión fue el silencio ensordecedor de varios miembros del equipo tras la decisión. Algunos técnicos, que venían arrastrando una relación tirante con el entorno de Franco desde principios de temporada, prefirieron no emitir opinión. Pero dentro del paddock, los rumores no tardaron en correr: que el ingeniero en cuestión venía desoyendo indicaciones, que había minimizado problemas técnicos señalados por el propio piloto, y que incluso llegó a sugerir que los comentarios de Colapinto eran exageraciones de novato. En un ambiente donde el respeto se gana con resultados y actitud, esa última frase habría sido la chispa que encendió la mecha. Colapinto, que viene luchando contra viento y marea para justificar su lugar en el equipo, no se quedó callado. Internamente, exigió un entorno que trabaje a favor del proyecto y no en contra. Porque, como él mismo dejó entrever en más de una entrevista reciente, no vine a hacer bulto, vine a romper estructuras. Y al parecer, Briatore lo entendió mejor que nadie. El despido fulminante no solo fue un mensaje para el ingeniero caído en desgracia, sino una advertencia silenciosa para todos los que aún dudan de hasta dónde puede llegar el argentino. Nadie está a salvo si se interponen en su camino, y menos si Briatore es el que lo está empujando desde atrás. Pero lo más explosivo de todo fue la manera en que Briatore salió a respaldar públicamente a Colapinto tras lo ocurrido. En una rueda de prensa improvisada, cuando le preguntaron por la salida del ingeniero, el italiano no dudó ni un segundo. Con esa mezcla de arrogancia y cálculo que lo caracteriza, soltó: aquí no hay lugar para los que no están alineados. Franco tiene la cabeza, el talento y la sangre. Lo que necesita es un equipo que lo acompañe, no que lo frene. Las palabras fueron demoledoras. No solo confirmaron que la decisión se había tomado por presión directa del piloto, sino que además dejaron en evidencia que Briatore ve en Colapinto algo que va más allá de un simple piloto joven. Lo ve como una apuesta personal, como un proyecto que necesita ser protegido de la mediocridad y del escepticismo interno. Y cuando Flavio apuesta, no lo hace a medias. El mensaje fue claro para todo Alpine: si estás en contra de Franco, estás en contra de la dirección misma del equipo. Porque en un mundo donde las decisiones suelen estar llenas de diplomacia vacía, este despido fue una declaración de guerra. Una guerra interna que ya no se puede esconder y que muchos en el paddock están empezando a mirar con atención. Porque no se trata solo de un piloto y su ingeniero,
Se trata de un chico que, a fuerza de actitud, está reescribiendo las reglas del juego dentro de un equipo que parecía dormido. La tensión dentro de Alpine ahora es palpable. Los pasillos del motorhome están cargados de miradas cruzadas, susurros contenidos y una incomodidad que ya no se puede disimular. Porque lo que acaba de ocurrir no es menor. Un piloto recién llegado acaba de poner en jaque la estructura interna del equipo, y lo hizo con total impunidad. Pero lo más inquietante para algunos dentro del box es que esta jugada no parece haber sido un impulso emocional de Colapinto. Al contrario, cada movimiento, cada declaración y cada paso que dio desde aquel primer roce con su ingeniero, parece haber estado milimétricamente calculado. Y es ahí donde muchos empiezan a entender que están ante algo mucho más grande. Franco no solo quiere un asiento, no solo quiere resultados, él quiere control, quiere moldear el equipo a su imagen. Y tiene a Briatore como escudo, como respaldo y como cómplice. Porque si bien Flavio ha sido históricamente un estratega brillante, también sabe reconocer cuando tiene entre manos a un piloto con madera de líder. Y Colapinto, con su estilo directo, su carácter desafiante y esa confianza casi insolente, lo está convenciendo de que puede ser mucho más que un proyecto. Puede ser una revolución. Y claro, esa revolución tiene un precio. Porque ningún cambio profundo ocurre sin resistencias, sin traiciones internas, sin rupturas dolorosas. Lo de hoy fue apenas un síntoma. Pero dentro del equipo, todos entienden que lo que se viene es una purga. Una limpieza silenciosa pero implacable. Y Colapinto, lejos de esquivar el conflicto, parece decidido a encabezarla. Los que aún no lo entendieron, están a punto de quedar en el camino. Porque Franco ya no es simplemente el pibe argentino que llegó con hambre. Es un operador fino, con la inteligencia emocional necesaria para leer cada rincón del paddock, cada gesto en la reunión técnica y cada silencio dentro del garaje. Y lo más inquietante es que no está solo. Briatore no solo lo banca, lo promueve, lo empuja, lo protege y lo impulsa a romper estructuras caducas dentro de un equipo que viene arrastrando mediocridad hace años. El pedido de Colapinto para que se remueva al ingeniero que lo había ninguneado no fue un capricho de piloto mimado. Fue una declaración de principios. Fue una advertencia para todos: si no estás conmigo, estás afuera. Y Flavio lo entendió de inmediato. Por eso, cuando algunos en Alpine intentaron calmar las aguas, sugiriendo que todo podría resolverse puertas adentro, el italiano se encargó de cerrar esa puerta con un portazo. Nada de diplomacia. Nada de medias tintas. Briatore sabe que para cambiar la historia hace falta alguien que incendie el statu quo. Y Franco está jugando ese papel a la perfección. Incluso pilotos como Gasly, que hasta hace poco se sentían intocables dentro del equipo, están empezando a mirar de reojo cada paso que da el argentino. Porque el chico llegó con la sangre caliente, pero con la cabeza fría. Y ese equilibrio explosivo es lo que más incomoda. No grita, no chilla, no hace berrinche. Exige. Ejecuta. Y si tiene que cargarse a un ingeniero en el proceso, lo hace sin pestañear. El ingeniero en cuestión, cuya identidad el equipo se ha empeñado en mantener bajo llave, llevaba meses saboteando sutilmente el trabajo de Colapinto. No se trataba de errores evidentes ni de fallos técnicos graves. Se trataba de microtraiciones, de actitudes pasivo-agresivas, de mirar hacia otro lado cuando Franco necesitaba respuestas y datos clave. Y lo peor, se trataba de alguien que claramente no creía en él. Ese tipo de desconfianza silenciosa es veneno puro para un piloto que pelea cada centímetro en el ascenso. Pero Franco no se quebró. Observó. Tomó nota. Se mantuvo callado. Y cuando llegó el momento, lo expuso. No con escándalos mediáticos, sino de frente, en una reunión interna donde pidió, sin rodeos, que se lo apartara del proyecto. Y acá es donde todo estalló. Algunos en Alpine lo vieron como una falta de respeto. Otros, como una osadía imperdonable. Pero Briatore lo vio como lo que era: un acto de liderazgo brutal. Porque un piloto que no exige respeto, termina tragando tierra. Y Franco ya decidió que no va a jugar al sumiso. Que no va a mendigar profesionalismo. Si el ingeniero no está a la altura, afuera. Así, sin eufemismos. Lo más grave es que este movimiento dejó en evidencia a varios. Porque al ingeniero no lo protegía su talento, sino su red de favores. Y cuando Franco pidió su salida, esa red se quebró como un vidrio mal templado. Fue un punto de quiebre. Un antes y un después en la interna del equipo. Y todos lo saben. Ahora, quien no esté alineado con la visión de Colapinto y Briatore, está marcando su salida anticipada. La reacción dentro de Alpine fue inmediata, pero no uniforme. Algunos ingenieros y miembros del staff técnico, acostumbrados a manejar a los jóvenes talentos como piezas reemplazables, no pudieron ocultar su molestia. No porque les importara el ingeniero desplazado, sino porque el movimiento de Colapinto los obligaba a replantearse su posición de poder. Franco había tocado un nervio.
Había demostrado que no está dispuesto a aceptar la lógica del silencio ni a tolerar que lo traten como una figura decorativa dentro del equipo. Lo que hizo fue mucho más que exigir el despido de un ingeniero, lo que hizo fue marcar territorio. Y no con palabras vacías o con sonrisas diplomáticas, sino con un golpe directo al corazón del sistema jerárquico. Briatore, que conoce el juego político de la Fórmula 1 mejor que nadie, no solo avaló la decisión, la celebró. Porque entendió que en ese gesto había algo que ningún simulador, telemetría ni análisis puede dar: mentalidad de tiburón. Mientras otros jóvenes aceptan la mediocridad para no generar conflicto, Franco eligió prender fuego la zona gris. Y ese fuego ahora obliga a todos a mostrar de qué lado están. Los tibios tiemblan, los traidores se esconden, y los que entienden que el proyecto Colapinto es real, se alinean. Briatore no dijo nada públicamente, pero sus gestos hablaron. Al día siguiente, el ingeniero fue apartado, su acceso restringido y su nombre borrado del organigrama interno. Fue una limpieza silenciosa, quirúrgica. Pero dentro del paddock, todos entendieron el mensaje. Franco Colapinto ya no es una promesa. Es una figura que exige lealtad total. Y quien no esté dispuesto a dársela, tiene los días contados. Y si alguien todavía tenía dudas de quién lleva el mando, esta semana se disiparon todas. Porque mientras algunos creen que Colapinto todavía es un rookie que debe callarse y aprender, Franco está escribiendo su propia historia con tinta de fuego. Ya no se trata de adaptarse al sistema, sino de redibujarlo desde adentro. Su pedido de despedir al ingeniero no fue un capricho, fue una declaración de principios. No hay espacio para medias tintas, ni para tipos que dudan cuando hay que respaldar. Porque en este nivel, o sumás, o estorbás. Y Franco no va a permitir que nadie lo frene, ni siquiera desde dentro de su propio equipo. Lo más increíble no es que haya tenido el respaldo total de Briatore, sino que lo haya tenido con una sonrisa cómplice. Flavio sabe lo que tiene entre manos: un piloto con hambre, con carácter, con las agallas para patear la mesa si es necesario. Esa combinación, tan rara en la política blanda que hoy domina los boxes, es lo que lo convierte en una bomba de tiempo para el resto del paddock. Porque ahora no es solo un talento argentino con proyección. Es un nombre que incomoda, que exige, que desestabiliza. Y eso, en un deporte donde la diplomacia suele maquillar cobardías, es una amenaza real. Alpine no será el mismo después de esto. Porque Franco Colapinto, con apenas 21 años, acaba de demostrar que no está para cumplir órdenes, está para dar las suyas. Y el que no entienda eso, será borrado del camino. Así empieza una era distinta. Una era con nombre y apellido.